La semejanza de la imagen de Dios significa que también es persona, que tiene características físicas semejantes, ¿o cuál es la correcta interpretación? Empecemos por el principio. Imagen y semejanza es un hebraísmo. En el hebreo, cuando se quería hacer un énfasis, había una repetición. Entonces no se confundan con el tema de imagen y semejanza, como que son dos cosas diferentes. Es un hebraísmo. Y Rolly lo explicó, lo que nos separa de los animales es precisamente esa semejanza con Dios. Somos seres morales, somos seres racionales. Dios nos ha llamado a gobernar el mundo, así empezó todo esto. La creación la hizo para nosotros, no para Él. Para que nosotros lo glorificáramos a Él administrando la creación. Pero esto no tiene que ver con características físicas. Cuando en el Antiguo Testamento se usa hablar de lenguaje con características físicas para Dios, eso se llaman antropomorfismos. Y es una forma que Dios hacía en la revelación primaria, allá atrás, porque la revelación de Dios es progresiva a lo largo de toda la Biblia. En la revelación primaria, Él, para que la gente entendiera, se identificaba con ciertas características humanas. Por ejemplo, las tablas se escribieron con su dedo. Moisés le escribió la espalda. De la boca de Dios salen cosas. Pero eso se llaman antropomorfismos. En realidad no es, Dios es espíritu. ¿Ok? Entonces, no es que sean características físicas cuando estamos hablando de eso. Otro, los métodos anticonceptivos son considerados malos dentro del matrimonio. Debate gigantesco a lo largo de la historia. La mayoría de la gente dice que no, puesto que no se está matando a nadie, ¿verdad? No hay una vida todavía en el seno materno y por lo tanto no se está matando a nadie. Alguien diría, pero vos tenés que tener los hijos que Dios quiere que tengas. Por supuesto, vas a tener los hijos que Dios quiere que tengas, créeme. Yo tengo amigos que se han hecho una vasectomía y la esposa quedó embarazada. Así que no crean. Independientemente de que usen ningún método, para empezar es seguro, pero independientemente de que usen anticonceptivos o no, van a tener los hijos que Dios quiere que tengan. Porque no es decisión de nosotros. Es decisión de Él. ¿Saben por qué es decisión de Él? Porque Él no puede salvar a quien no nace. ¿Verdad? Allá en capítulo, ¿qué era? 6. 4 sellos, el quinto sello. Cuando abre el quinto sello, el Señor dio un rollo que estaba ahí en Apocalipsis. Hay una gente ahí que fue martirizada y le dice, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿Y hasta cuándo, Señor, vas a ir a castigar a todos estos chavales? Se vuelve el Señor y le dice, no, pues, espérense un momentico. Falta gente por entrar. ¿Quién es esa gente que falta por entrar? Había gente que tiene que nacer, tiene que pasar una vida, tiene que ser nacido de nuevo, presentarle a Cristo, entregar su vida a Cristo y ser salvo, porque eso forma parte de los que se van a ir para allá. El Señor sabe exactamente quiénes son esos. Y créanme que un anticonceptivo o una vasectomía no va a evitar que Dios haga que uno nazca y que ese va a ser parte de su iglesia. Y va a ser parte del pueblo que va a estar en una eternidad con Él. Van a ser. Así como van a ser el reprobado también. Porque hay un montón de gente que no va a estar en un lado, sino que va a estar en el otro. Entonces, no sé qué decirle. Lo que les quiero decir es que no se confíen en los anticonceptivos. Si Dios quiere que tengan hijos, los van a tener. ¿Qué significa juntarse con el mundo? Significa comportarse como el mundo se comporta. Significa gozarse como el mundo se goza. Cuando la Biblia dice que la iglesia es santa es porque la iglesia es apartada para Cristo. Ese es el término santo. Es apartada de un mundo que tiene que influenciar. Pero no puede influenciar ese mundo si se comporta como el mundo que quiere influenciar. Lo primero es que la iglesia fue formada como una comunidad de fe, entonces nosotros nos relacionamos entre nosotros mismos. Nos divertimos, nos visitamos, hacemos todo entre nosotros mismos. Pero eso no quiere decir que nos aislamos de un mundo que tenemos que influenciar. Tenemos testimonio que dar, tenemos familias que mostrar en términos de cómo ser un padre, una madre, una esposa, un hijo, o lo que fuere, para que el mundo vea.
Y el mundo no puede ver si nosotros no estamos en él. Solo que no podemos conducirnos como él se conduce. ¿Sí? Si tengo un amigo gay, ¿es pecado? Por supuesto que no. Yo regreso y digo que no es gay, es homosexual. Gay quiere decir en inglés alegre. Y quiere decirme que no son. No son. Sufren una barbaridad. Porque están viviendo una vida en contra de su propia naturaleza. Entonces sufren. Mi hermano menor era homosexual y se quitó la vida. Le dio SIDA hace muchos años cuando el SIDA era terrible y se quitó la vida. Sus amigos eran homosexuales y yo estaba con ellos. ¿Cómo va a poder uno hablarle a un homosexual de Cristo si no está con él? Lo que sí te llama el Señor es a decirle eso. Si tenés un amigo homosexual y querés a tu amigo homosexual, tu amor se debe demostrar a tu amigo homosexual hablándole de cuál es su destino y diciéndole qué es lo que Cristo hizo por aquellos que se van a salvar. Porque no hay otra forma mejor de demostrar un amor que esa. Pero no es rechazarlos, es amarlos. Una prima mía querida un día me llamó escandalizada que el hijo había salido del closet. ¿Qué hago? Cristiana rematada, ¿verdad? De pente y todo. Para los que no saben el término pentecostal, que son como muy alegres, digamos. Mi respuesta fue, mira, ahora que se salió del closet, ¿dejó de ser hijo tuyo? ¿No? Ahora que se salió del closet, tenés que amarlo menos. ¿No? Entonces no lo rechaces como hijo. Ahora tenés un trabajo que el Señor te puso. Lo que sí no debes hacer es tolerar conductas homosexuales en tu casa. Porque no puedes condonar la conducta, no puedes favorecer la conducta. Porque es un pecado delante de Dios y estás favoreciendo un pecado. Pero no puedes echarlo de la casa. Porque la única esperanza que tiene ese muchacho sos vos. ¿Quién más? Entonces no, tener un amigo homosexual no es pecado. No hablarle de Cristo sí lo es. Porque es desobedecerle al Señor. ¿Cómo abordar el tema con adolescentes de toda esta temática en donde parece ser normal? Parece que no te digan homofóbico, homofóbica. Yo estoy cansado de que me digan homofóbico. Pero yo no le tengo fobia a los homosexuales, pero la gente no entiende el término. Fobia es miedo, rechazo. No, yo no tengo fobia. Sí, soy muy firme en mis convicciones. Y la nueva generación, como ya lo vimos aquí, era parte del plan de cómo ejercer influencia en esa nueva generación. Las nuevas generaciones son muy dejar hacer, dejar pasar en muchos casos y en otros casos muy favorecedores de que esto sea aceptado como normal. Y cuando uno reacciona con eso, uno queda de verdad como un homofóbico, como una homofóbica. Pero vieran que ahora tienen ustedes un material maravilloso que les va a quedar en el website y se va a quedar en YouTube toda esta presentación. Para llamar a sus hijos y decirles, ven un minutito para que veas algo. Fíjate vos que este librito que está ahí, ese libro que lo puedes comprar en Amazon, dice todo esto, fíjate. Ve que ahora vos crees lo que crees como resultado de una manipulación de un plan que se formuló allá en 1989 y 90. Y ve cómo se ha ido desarrollando todo aquello. Y ve lo que dice Dios, que también hoy lo vimos. ¿Por qué hicimos esto? Para darles a ustedes herramientas para tener una conversación inteligente, no intransigente, inteligente con quien quiera ustedes que tienen que tenerla. Y eso incluye a sus hijos. Tener esa conversación inteligente. ¿Qué pasa con la gente que desde pequeños son afeminados o les gusta su mismo sexo? Parece que nacieron así. Ok. Hace como unos 10 años apareció un científico canadiense que dijo que encontró el gen gay, así le llamó el gen gay.
y salió en la revista Science y aquello fue un alboroto y entonces ahora toda la comunidad homosexual decía, ve, Dios nos hizo así. Y 6 meses después, ese evento o esa declaración fue desmentida por el grupo de gente que fue a corroborarla, otros científicos genetistas que fueron a corroborarla, y él terminó diciendo, ¿sabe qué? Yo me lo inventé. No existe tal cosa como que nacemos así. Lo que sí existe, dentro de ese espectro que hay de los homosexuales que hay, desde el que es varón y se mete con otro hombre siendo él el varón en la relación, hasta en el otro extremo completo del cambio de sexo y cirugías y todo eso, sí hay, porque está demostrado, sí hay evidencias de que hay alguna gente que tiene una dosis extra de hormona femenina. No sé si ustedes saben, pero todos los chiquitos nacen con hormonas femeninas y masculinas. Rolly ya se fue. Pues lo iba a avergonzar. Cuando él nació, fuimos donde el pediatra y el pediatra nos contó este cuento de las hormonas. Y le digo, no me diga eso. Me dice, ve, verás. Y le apretó la tetilla y salió leche. Recién nacido, chiquillo. Lástima que se me fue. Y hay gente que viene con algo más, con una dosis extra. No es todo el mundo, ni son todos. Pero yo recuerdo, perdón, una cosa más, porque esta presentación iba a enfocarse hacia cómo es que el gay es gay o el homosexual es homosexual y cómo pasó por eso, y nos tomaría toda la vida. Entonces, más bien tomó por otro camino darles a ustedes instrumentos para poder tener conversaciones. Hay un libro maravilloso que escribió Miguel Núñez con su esposa, se los recomiendo, se los voy a dejar en el chat para que lo compren y lo lean porque les va a dar todas las respuestas de esta pregunta. Pero la mayoría, la gran mayoría de la comunidad homosexual viene derivada de su familia y de lo que pasó ahí. ¿Quién se acuerda de Larry King, un entrevistador que de CNN? También otra vez los viejillos, es que ahora solo viejillos, ¿verdad? Se fue John MacArthur, que es de mis héroes de guerra, ¿verdad? El tipo habla lo que tiene que decir y no le importa lo que opinen de él. Y luego sentó en la mesa junto con un líder de una comunidad homosexual. Y entonces John MacArthur dijo lo que tenía que decir, te vas a ir al infierno, y todo, así se lo dijo al tipo. El tipo no se andaba por las ramas. Entonces le dice el hombre, ¿pero por qué? Dice, porque vos decidiste, le hizo MacArthur. Y dice el hombre, ¿en qué momento en mi vida yo decidí ser homosexual? Dice MacArthur, yo no sé, pero hoy en la noche que te vas a ir a acostar con tu novio lo estás decidiendo. Y mañana también, y pasado mañana también, estás tomando decisiones todos los días. Porque nuestra tendencia es pecar. Tenemos una naturaleza proclive a pecar. Dichosamente no somos adúlteros, pero las ganas de algunos... Pequita, ¿dónde está, Peque? ¿Qué se me hizo la...? ¿Verdad? ¿A dónde andabas? ¿A dónde andabas? A algunos les sobra las ganas de ser adúlteros, pero no lo son, porque tenemos una proclividad a pecar. Igual que el homosexual, igual que todos los demás. Pero son conductas. Y de nuevo, cuando venimos a Cristo, son conductas que se eliminan porque son cambiadas por una nueva identidad. ¿Okay? A ver, ¿qué más? ¿De dónde salieron los eunucos y por qué no eran discriminados como los homosexuales o como los otros tipos de pecadores? Porque los eunucos, dice el Señor que hay varios tipos de eunucos, aquellos que eligen serlo, que son los que eligen ser célibes, como Pablo, para dedicarse al ministerio. Pero los eunucos normalmente era gente que en los reinos estaba con las mujeres del rey, cuidándolas o administrándoles cosas. Entonces los castraban para que no hubiera peligro de que ellos se metieran y tuvieran relaciones sexuales con las mujeres del rey. Entonces ellos no eran homosexuales y no eran tampoco criticados, pero sí sus cuerpos empezaban a cambiar como resultado de la ausencia de hormonas masculinas, entonces se hacían como los bueyes, igual, los bueyes, el buey se hace así porque se castra, entonces empezaban a engordar, su voz empezaba a cambiar como resultado de la ausencia de hormonas masculinas, pero no, ellos no tenían tendencias homosexuales.
Sobre los anticonceptivos, es decir, que si Dios no quiere que tenga hijos, no los voy a tener. Por supuesto. A ver, ¿usted cree que usted quiere tener hijos y Dios no quiere que tenga, usted va a tenerlos? Y a la inversa, ¿usted cree que si usted no quiere tener hijos y Dios quiere que sí los tenga, usted no los va a tener? Se nos olvida con quién estamos hablando, qué tipo de Dios tenemos. Uno que es todopoderoso, o sea, todo lo puede. A mujeres estériles les da hijos. Yo tengo una que es mi esposa. Siendo clínicamente estéril, tuvo 2 hijos. La historia otro día las contaremos. Porque Dios quería que nosotros tuviéramos esos hijos. También Dios pudo haber decidido allá antes de que el mundo existiera que no íbamos a tenerlos. Y no importa lo que quisiéramos, eso no iba a pasar. Pero Dios toma esas decisiones conforme a su propósito divino, no al nuestro. Créanme que el propósito que importa es el de Él, no el de uno. Si todos nosotros somos sus esclavos y somos instrumentos en sus manos, ¿qué es lo que nos toca hacer? La voluntad de Él, no la nuestra. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? Todo lo que Él quiere que pase. Porque ya sea que Él provoca cosas que pasen o ya sea que Él decide permitir que pasen y Él decide no intervenir para evitarlas. Ya sea de una forma o de la otra, de la voluntad divina. Entonces el tema de los hijos, créanme que no hay forma de evitar que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, ya sea teniendo hijos o ya sea no teniéndolos. Porque el Señor es soberano y decide si vamos a tenerlos o no. Decide si cuando los tenemos esos van a formar parte de su pueblo o no. Porque Él es soberano y Él es todopoderoso. A nosotros nos quedan 2 caminos. Uno, decirle, sí Señor. Y el otro es enojarnos, pero igual se va a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que mejor no nos enojemos. Y disfrutemos el viaje. Porque es un viaje maravilloso. Y como siempre terminamos con una bendición de Dios y de la Biblia para todos nosotros. Y se las voy a leer y por favor recíbanla. Esto es lo que Dios les dice a todos ustedes. Por tanto, el Señor desea tener piedad de ustedes y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde camino a casa. Mil gracias.